Buenas, la sociedad colonial americana era de extremos. Unos pocos tenían mucho y muchos tenían poco, nada o le debían a los que tenían mucho. Eran sociedades de su tiempo. La Europa y la España medieval también eran extremadamente desiguales. Pero dentro de la administración monárquica, las colonias, los territorios de ultramar, tenían sus propias leyes y esas leyes crearon sociedades muy peculiares, diferentes a las de la península. Pero bueno, no digo más. Para eso invité a la doctora Inés Quintero. Ella es licenciada, magíster y doctora en historia. Es individuo de número de la Academia Nacional de la Historia y ha sido directora de esta academia. Es una historiadora de la mata, de pura cepa, y ha investigado y escrito mucho sobre la Venezuela colonial. ¿Qué más quieren, señores? Aquí les dejo la conversación. Primero hablamos sobre qué es exactamente una colonia, cómo se dividía la sociedad colonial, qué era un estamento y cuáles eran los principales, cuáles cambios trajo la independencia, entre otros temas. Vamos con todo. Esta es la historia pepiana. Doctora Quintero, gracias por tomarse el tiempo. Qué maravilla tenerla aquí. Buenas tardes, ¿cómo estás? Buenos días, o bueno, lo que sea, a la hora que sea. Hola, Ernesto, ¿cómo estás tú? Mire, sabe que el otro día estaba hablando con un historiador mexicano, un tipo que sabe mucho, pero me dijo algo polémico, algo que he escuchado también de otros historiadores. Me dijo que la corona española no tuvo colonias en América. ¿Qué opina usted de eso? Mira, eso es, los historiadores tenemos materia para debatir siempre, y ese es uno de esos temas de debate que yo no creo que son insulsos ni que tengan poca relevancia, sino que, bueno, forman parte de lo que significa la construcción de conocimiento en la historia, donde hay eso, distintas posiciones, distintas miradas, distintas argumentaciones. El tema tiene que ver con dos perspectivas diferentes. Por ejemplo, en el caso de la monarquía española y de lo que significó el imperio, había un concepto de Estado, de integración de territorios desde la visión de la monarquía, a donde la manera de calificarlas, concebirlas y, y de alguna forma administrarlas estaba en el código de provincias, o sea, provincias del imperio español, provincias de ultramar, ¿no? Que era como el trato formal de administrativo funcional de la monarquía respecto a los territorios que se encontraban en Hispanoamérica y fuera de Hispanoamérica. Y por supuesto hay la lectura más crítica y más desde una perspectiva diferente porque tiene que ver con lo que era la sujeción y la manera de relacionarse estos territorios con la monarquía o por lo menos con la corona, ¿no? Que no era una relación en igualdad de condiciones, oportunidades y derechos, y por lo tanto se considera que no era propiamente provincias, sino más bien colonias. No obstante, todo ese debate va a tener digamos, un entorno muy polémico y muy sujeto a lo que fue el debate previo a las independencias o en el contexto de las independencias, que es que cuando precisamente la monarquía española le da derecho a participación en los organismos de representación a las cortes, a los, a los territorios de Hispanoamérica. Entonces allí reconoce la condición de provincias y de alguna forma se desdice del trato colonial. Pero yo creo que eso que es que más que decir son colonias, son provincias, creo que es interesante como problema, como debate importante respecto a lo que significan las lecturas de lo que de ese proceso tan complejo que fue el periodo hispánico o colonial del Imperio Español en América. Yo tengo la impresión de que la mayoría de los historiadores que tratan el tema sí hablan de colonias en el sentido de que hubo una dinámica desigual, como dice usted, y hubo una dinámica de explotación de recursos, etcétera. ¿Usted opina que fueron colonias en ese sentido? Sí, no, desde el punto de vista del trato y de la relación, no son provincias que tienen, o sea, no son territorios que actúan con absoluta independencia, ¿no? Pero en el trato de la monarquía son llamadas provincias, ¿no? Entonces, bueno, y está toda la estructura capitanía general, virreinato, toda esa estructura jurídica, administrativa, institucional de la monarquía española, pero obviamente el trato, los derechos, las condiciones de intercambio y de relaciones entre lo que era la monarquía, el Estado monárquico y el territorio no era, por supuesto,
no era lo mismo ser una provincia dentro de la península que ser una llamada provincia más allá del Atlántico. Ya, y bueno, además el proceso a través del cual se integran estas provincias a la península es bastante violento, ¿no? El proceso de la conquista en el que se domina, se subyuga a los indígenas, a los nativos americanos, y bueno, ya se puede empezar a hablar de colonia una vez que se acaba ese proceso y se marca la consolidación del dominio español y se crean instituciones coloniales que son las gobernaciones, los cabildos, las audiencias, pero también, por ejemplo, la encomienda, que es una institución que explícita y directamente explota la mano de obra indígena. Claro, fíjate tú, todo proceso de conquista no es de téngase la bondad, hágamese el favor. O sea, no hay Claro. conquista ajá, No van a fácil. ser amigos, pues. Sí, o sea, eso no, y bueno, y como sabemos, hubo una cantidad de instrumentos de coerción, de sujeción, de control, de destrucción, de violencia. O sea, no hay otra manera en la cual ocurre un proceso de conquista y está asociado además a una concepción de la sociedad, de los valores, de las prácticas, o sea, de la religión, del mundo medieval. O sea, eso es un universo muy completo de consideraciones y de reflexiones que no se pueden despachar exclusivamente a través de la lectura que también ha ocurrido muy ideologizada. Eso no quiere decir que no haya violencia, pero también hay que reconocer y hay que tener claro que ha habido del mismo modo un proceso de ideologización y politización de este proceso histórico que se inicia incluso en el mismo siglo XVI entre las polémicas que transcurren inmediatamente después de los hechos del siglo, bueno, de la llegada de Colón y de toda la normativa que se empieza a establecer para resolver cómo funcionar con todos estos territorios, ¿no? Pero obviamente hay instituciones que son nítidas, claras, expresamente de coerción y de violencia. Bueno, nada más y nada menos que el documento con el cual se sujetaba a los indios para hacerles saber que ellos estaban bajo el dominio español, el requerimiento de Palacio Rubio es suficiente para entender digamos, la dimensión tan compleja, tan violenta y tan difícil de ese proceso de contacto que ocurre a partir de eso del siglo XV, ¿no? Sí, vale la pena quien nos escuche que googleen el requerimiento y que le echen un vistazo a cómo era la narrativa coerciva desde la iglesia y desde la corona. O sea, algo así como que si no aceptan a nuestro Señor, les haremos la violencia, una forma de hablar, digamos, muy, muy explícita, muy clara. Claro, Ahora, pero ya muy, que, disculpe Ernesto, pero también muy de la época. O sea, no se puede claro, leer con los ojos de hoy. O sea, hoy estarían, o sea, todos los derechos humanos, o sea, no cubre ninguno de los requisitos. Por eso hacía la salvedad y esto no quiere, cuando uno hace una salvedad no quiere justificar, simplemente quiere establecer criterios a partir de los cuales se pueda comprender la complejidad de un proceso histórico. Entonces, por eso me parece que hablar de las consideraciones medievales, de la concepción que había sobre la sujeción, sobre el alma, sobre todo lo que era el mundo del conocimiento y de referentes de ese periodo tan complicado que fue eso, ese momento que bueno, que incluso hasta geográficamente, científicamente, o sea, eso aborda todos los conceptos de lo que era el mundo medieval que existía hasta entonces, ¿no? sí, no se trata en las lecturas históricas de hacer juicios éticos o morales, se trata de analizar la realidad de esa época tan científicamente como se pueda, sin jugar a víctimas y victimarios, buenos y malos. O sea, esto no es una película de Star Wars ni de Disney, son hechos muy complejos, concatenaciones de causas y efectos que no podríamos juzgar equilibradamente con nuestros ojos modernos. Pero bueno, viajemos a Venezuela, ya que dejamos claro el tema de lo que es una colonia, de la violencia, etcétera. Hoy en día nosotros hablamos en Venezuela y en todo el mundo, hablamos de clases sociales, agrupaciones atadas al dinero de cada quien y el estándar de vida que viene con ese dinero. Pero lo de las clases es un concepto más reciente. ¿Qué categorías sociales se usaban en la colonia venezolana para diferenciar un grupo del otro? El concepto de clase es moderno y tiene que ver con el capitalismo y con todo lo que significa una manera diferente de interpretar la sociedad, ¿no? En el caso de los territorios de, de hispanoamericanos, imagínate, desde el siglo XVI, ahí se plantea un debate también interesante, cómo definir las características de esa sociedad, ¿no? Sobre todo porque durante mucho tiempo, eso, con la definición de colonial se despachaba una generalización acerca de lo que eso significaba
como sociedad, o sea, la sociedad colonial, listo. Pero obviamente la sociedad colonial tiene una característica fundamental, que es la desigualdad. O sea, la sociedad que se instaura en Venezuela y en el resto en lo que va a ser la totalidad de los territorios que se van a incorporar al dominio de la corona española, están sujetos al principio de la desigualdad, que es una norma fundadora del proceso de conquista y del proceso de colonización, y que está asentada en una ordenanza de poblamiento que dice, aquí los que vengan de España son los que van a mandar. O sea, y que la sociedad se va a estructurar en función de principios que tienen que ver con el origen, con la hidalguía y con el código hereditario, o sea, que la hidalguía se hereda de unos a otros. Entonces, eso está más cercano a lo que se considera una sociedad estamental de antiguo régimen que una sociedad de clases, ¿no? Entonces, de la misma manera que ocurre con provincia y colonia, este tema de los estamentos, las clases, las castas, sigue siendo una materia de debate entre los historiadores. No obstante, en los trabajos que yo he podido realizar, sobre todo partiendo de la idea de los nobles y de la hidalguía y de los títulos nobiliarios, a mí me parece que el término de estamento y clases, o sea, estamentos y una sociedad de eso rígida, estratificada, permite entender esa separación que estaba sujeta al origen, al nacimiento. O sea, si tú nacías negro y eras esclavo, oye, las posibilidades de salir de esa condición eran muy extraordinarias. Y si eras producto de una mezcla que tenía que ver con los esclavos, con los negros provenientes de África, eso no se borraba, eso no hay manera de quitárselo, y eso te sujetaba a la sociedad de una determinada manera. Si bien había una consideración respecto a los habitantes originales de América, que se consideraban que no eran una mala raza y que por lo tanto tenían los mismos derechos o sea, en el sistema jerárquico, por supuesto, hay todavía también una cantidad de consideraciones que no los incorporan en igualdad de condiciones, pero de todas, la sociedad estratificada establecía que en el sector principal de la sociedad estaban los blancos descendientes, o sea, los blancos peninsulares conquistadores y los descendientes de los conquistadores que vienen a ser los blancos criollos que en Caracas terminaron siendo los mantuanos. Además de peninsulares, además de criollos, ¿qué otros estamentos bien establecidos había? ¿Cuáles eran los mayoritarios? Claro, allí tenemos nosotros como dos grandes bloques, los principales, que son los que tienen honor, que forman parte del estamento jerárquico de la sociedad, y el resto de los sectores de la sociedad, donde el más inferiorísimo, sin ningún tipo de derechos ni hito, son los esclavos, ¿no? O sea, los esclavos son simplemente objetos de propiedad que, valga decir, que no solamente estaban en manos de los blancos criollos, todo el mundo, o sea, el esclavo era un bien común, o sea, había gente que mientras tuviese recursos podía adquirir esclavos. Obviamente, la diferencia entre el número de esclavos que podía tener un blanco principal y el número de esclavos que podía tener un cualquiera que tenía una persona libre con recursos es significativo, porque los esclavos están asociados a las unidades de producción, a las haciendas, a todo esto que significa el sistema económico de la colonia. Pero están las mezclas diversas entre los sectores de la sociedad por su origen. Por ejemplo, la mezcla de negro con blanco, que se considera un mulato, la mezcla de negro con indio, que se considera un sambo, la mezcla entre cada uno de ellos, de sambo con indio, de indio con negro, de negro, o sea, toda la diversidad de mestizaje que se produce, que en términos genéricos se les llamaba pardo. O sea, pardo era todo aquel que se había cruzado por alguna u otra razón con descendientes de los esclavos. Y los mestizos, que eran los descendientes de indios y esclavas, de indios y blancos. Entonces, toda esta diversidad de segmentos, de estamentos, de sectores de la sociedad, tenían ubicaciones diversas dentro digamos, de esta organización desigual que imperaba en la colonia. Entonces, eso significaba o se expresaba en los espacios, en el uso en donde estaban ubicados en la ciudad, o sea, en todos los sistemas de representación que hacen que esa sociedad desigual se mantenga, se reafirme y se exprese visiblemente para todos, ¿no?
Ahora, en esa época todavía no se hablaba de raza. La raza es un concepto pseudocientífico del siglo XIX, pero definitivamente los rasgos fenotípicos como el color de piel, el pelo de un cierto tipo, etcétera, etcétera, jugaban un papel bastante definitivo en qué lugar ocupabas tú en esta escalera tan desigual de la sociedad Claro, colonial. está por una parte, por supuesto, las apariencia física, por decirlo así, o sea, lo que tú decías, el color, o sea, pero también pasa que en la sociedad de Venezuela, como ese mestizaje fue tan abierto, bueno, se fue. Aquí eran los blanquitos primorosos que podían pasar liso, no eran muchos, por eso estaban las herramientas de la limpieza de sangre para demostrar el origen, porque lo que importaba, o sea, por supuesto, más allá del color y las características, es el origen, ¿no? O sea, que tú fueses hijo legítimo de padre y madre casada, de abuelo y madre casado, de bisabuelo y bisabuela casada, con quien correspondía casarse, o sea, que tuvieses unos ascendientes distinguidos. Esa línea de sucesión era la que determinaba tu ubicación en la sociedad. Entonces, dentro de esa línea de sucesión, tú tenías derecho a entrar a la universidad y a ocupar cargos en el cabildo, a poder tener preeminencia en las ceremonias de jura del rey, a tener espacio preferente en la iglesia. Es decir, todo eso se expresa en términos de representación. Y así van, por ejemplo, están los blancos de orilla, que si bien no tienen las preeminencias ni las prerrogativas de las que disponen los blancos criollos, son distintos a un pardo porque no tienen sangre negra en las venas, ¿no? Y así, o sea, es un sistema estratificado que se expresa en los espacios, que se expresa en las ceremonias, que se expresa en la distribución de la población dentro de la ciudad. Es decir, todo termina siendo muy estratificado, diferenciador, porque lo que importa es conservar la desigualdad, protegerla y hacerla visible. Y eso es digamos, así funciona la sociedad colonial y además está representada gráficamente en cantidad de imágenes, ¿no? O sea, esas imágenes del tarot del amor mestizo, donde están todas estas características, dan cuenta de que el matrimonio era una manera de reproducir este sistema desigual, porque blanco se casa con blanca, se supone que negro se casa con negro, pardo se casa con pardo, o sea que todo esto se cuida especialmente durante la colonia, al punto que incluso quienes podían ser de los sectores inferiores de la sociedad o de los estamentos inferiores, por ejemplo, un mestizo que era hijo de blanca o de blanco con indio o india, rechazaba la posibilidad de casarse con un negro o con alguien que fuese un pardo, porque consideraban que la condición social de un mestizo estaba por encima de la condición y el origen de un pardo, ¿no? Entonces, es verdad un sistema bien complejo que tiene que ver con eso, con la necesidad de conservar, preservar y hacer visible ese orden desigual de la sociedad. Que la Venezuela actual es extremadamente desigual y existe una cantidad de prejuicios raciales y clasistas, etcétera. Pero aquí estamos hablando de una sociedad en la que el sistema legal sostenía y era el fundamento de este orden estratificado y altamente discriminatorio. No solamente legal, sino también en la práctica, ¿no? O sea, y bueno, y por supuesto en el ordenamiento. Si tú eras un pardo, tú no podías llegar a la iglesia y sentarte a cuenta de oreja de cochino para allá, para los primeros bancos. Usted no puede ir para allá, usted se tiene que sentar para acá atrás, no podías utilizar alfombra, no podías elaborar, tener símbolos de distinción, ¿no? Y también, es bueno decirlo, hay eso, unas prácticas que sujetan esas dinámicas y como te decía, eso no solamente se expresa en el estamento superior, sino que se va reproduciendo en los sectores inferiores de la sociedad. Y sí me parece bien importante establecer una diferencia sustantiva entre lo que puede ser la desigualdad que existe en toda sociedad, porque o sea, la igualdad absoluta no es un código, o sea, solamente existe en términos de la ley y en términos de los principios de la igualdad política, pero eso, las condiciones económicas, las condiciones sociales, o sea, se expresan también en una diferenciación, pero es muy distinto una diferenciación estamental de la sociedad que se caracteriza por ser hermética
a la diferenciación social que puede haber en un mundo donde está sujeto por los ingresos, por las oportunidades y por otra cantidad de variables que no están relacionadas directamente con ese orden estamentario que simplemente es cerrado. No se puede. Si usted está aquí, usted no puede estar saliendo de allí para convertirse en otra cosa, porque eso no está contemplado en ese ordenamiento jerárquico de la sociedad. Sí, o sea, la sociedad igual existe solamente con un concepto teórico en el que todo el mundo tiene exactamente el mismo acceso a educación y tiene el mismo dinero. O sea, es una cosa que no existe. Noruega es desigual, Alemania es desigual. Lo que pasa es que, o sea, en el coeficiente Gini, que es esta métrica que se usa para medir la desigualdad, unos son extremos y otros son menos, como por ejemplo la socialdemocracia europea. El caso de la sociedad colonial de la que estamos hablando es el caso de los casos más extremos que uno puede imaginar en cuanto a la desigualdad, además de que había un ideal un ideal en torno a lo blanco, o sea, se hablaba de blanquearse cuando una persona, por ejemplo, un pardo hacía dinero, cuando hacía algo que le daba estatus, o sea, era como acercarse a aquello que es mejor o ideal desde una posición inferior. Claro, pero fíjate tú que eso de blanquearse existe, por supuesto, respecto a la condición del blanco principal, pero también, o sea, mejorar la raza, que no solamente tiene que ver con parecer más blanco, sino si tú eres un pardo más oscuro y te casas con una parda más clarita, entonces a lo mejor mejoras tu condición, ¿no? O sea, que es verdad, insisto, un sistema muy complejo que también habría que decir que si bien la normativa era rígida, estratificada y muy, o sea, muy protegida, se violentaba, porque aquí no había, o sea, las jerarquías funcionaban, pero también había la transgresión. Ya que definimos la desigualdad y el tema estamentario, pasemos a ubicarnos en el espacio y a diferenciar entre campo y ciudad. ¿Cómo se reflejaba esta desigualdad en el campo? O sea, se expresa en todos los espacios geográficos. Por ejemplo, fuera de las ciudades están las haciendas, las unidades de producción, los hatos, a donde hay una diferencia o sea, expresa, visible, clara entre la casa de la hacienda y las casas de los esclavos o los trapiches o los espacios de trabajo, ¿no? Del mismo modo que en la ciudad, o sea, las iglesias están divididas también por sectores de la sociedad, a donde van los blancos criollos, tienen preeminencia ellos y tienen la iglesia donde, donde tienen mayor presencia los pardos o la iglesia de los esclavos. Es decir, que todo esto, o sea, en toda la sociedad yo diría que la diferencia no se da tanto respecto al espacio urbano, por decirlo de alguna forma, porque es difícil hablar de sociedad, de espacio urbano tan temprano, ¿no? Pero respecto a las ciudades o los sitios de llamar eso, el campo, que es casi toda Venezuela, el problema no es tanto la diferencia entre el campo y la ciudad, sino en todos los espacios, campo, ciudad, hacienda, o sea, se expresa esa diferencia en las instituciones, en las prácticas, en el mercado, en las fiestas, en las ceremonias, en las procesiones, o sea, toda la dinámica de la sociedad está construida, normada y funciona para conservar este principio de desigualdad. En las procesiones no están todo el mundo caminando junto, hay una precedencia, están las autoridades, están todas las figuras institucionales, los blancos, y después viene el resto de la sociedad. De hecho, eso está no solamente establecido, vigilado, normado y de alguna forma controlado por las instituciones de la monarquía, sino también por la institución eclesiástica. Hay que recordar las constituciones sinodales, que son el órgano, digamos, el instrumento de la iglesia, donde están reflejadas también todas estas diferenciaciones entre los padres de familia, que son los blancos criollos, y lo que se llama la multitud promiscual. O sea que, ¿verdad? Es un sistema muy complejo de diferenciación y de organización de la sociedad en base al principio de la desigualdad, y ahí sí quisiera insistir mucho, que da cuenta de la magnitud, de la importancia, de la significación y de lo que representó la independencia y la construcción de la República, porque lo que se planteó la República, con todas estas contradicciones, con todas estas diferencias, con todos estos rasgos, dinámicas y prácticas de la desigualdad, fue el principio de la igualdad republicana, que tiene que ver con igualdad ante la ley, ¿no? Entonces imagínate lo que eso podía representar en la sociedad en ese momento, o sea, abolir los fueros, abolir los privilegios, eliminar todas las
restricciones que tenían los pardos. O sea, realmente fue digamos, un proceso de una complejidad, de una profundidad y de un impacto histórico notable. Ya hacia el momento de la independencia, la colonia había tenido casi 3 siglos para madurar y conformarse. ¿Cómo era la sociedad, la estructura social de ese momento hacia la independencia, hacia 1810? Bueno, fíjate que cuando se establece, cuando se declara bueno, cuando hay el primer hecho de la de la Junta Suprema Conservadora de los Derechos de Fernando VII, que es un hecho es fundamentalmente caraqueño, porque no participa el resto de los territorios, allí se plantea un primer problema que, bueno, el cabildo es expresión, o sea, es una expresión política local, pero está integrado fundamentalmente por blancos criollos, y por eso se decide darle representación a los pardos, ¿no? Pero inmediatamente después se plantea una cosa profundamente diferenciadora, novedosa y de impacto político, que es el primer reglamento electoral que se establece en Venezuela, incluso antes de la independencia, en junio de 1810, redactado por Rossi, que dice hombres libres, o sea, todos los hombres libres, ¿no? Tienen derecho a tener representación. Entonces, ya está borrando la condición de origen, está hablando de la condición de hombre libre, ¿no? Que eso significa una condición totalmente distinta, no dice depende de dónde nació o de qué color es o cuál es su origen, sino la condición es la libertad, ¿no? Que no esté sujeto a esclavitud. Y después van a venir los criterios más, los censitarios, que tienen que ver con si tiene casa, si tiene renta, pero estamos hablando de un principio diferente al del origen, que es el principio de la propiedad, que es un principio moderno y liberal. Entonces, esto es, ¿verdad?, un cambio sustantivo. ¿Que eso significó que se borró la desigualdad? Por supuesto que no. Pero sí que se planteó un orden sobre diferentes fundamentos diferentes a los de la sociedad antiguo régimen, que es eso, la búsqueda de la construcción de la república y del ejercicio ciudadano como meta, como aspiración, como proyecto, como posibilidad en el futuro. Lo más importante para comprender la dimensión, desde mi punto de vista, de los procesos históricos es ver en qué se diferencia. Y realmente la gran diferencia entre el pasado colonial, estamental, jerárquico, desigual del periodo anterior a la independencia y el proceso de construcción de la república es que el principio normativo de la sociedad es la igualdad, aunque no se practique, pero es el principio normativo de la sociedad que rompe con el principio del pasado. Y también que se establece un ordenamiento, por ejemplo, Páez, José Antonio Páez, no hubiese podido tener orillita, ni soñarlo en la sociedad antigua, porque él es tipo que proviene, o sea, de los sectores inferiores y termina siendo presidente de Venezuela, ¿no? Entonces, oye, hay que ser muy cuidadoso, la composición del cabildo se modifica, o sea, hay una transformación, la hegemonía de los mantuanos desaparece. O sea, hay cantidad de elementos que dan cuenta de una transformación que comienza a darse en la sociedad y que va a tener consecuencias significativas y que es un proceso de construcción, de exigencia, pero que no, ¿verdad? Que es muy difícil insistir en que termina siendo igual que el pasado. No es igual, es muy distinto y significa una ruptura importantísima, de la misma manera que el término de colonia. O sea, ya no eres colonia, eres un Estado independiente que tiene sujeción, que está amarrado, eso es otro debate, pero es un Estado independiente soberano que se rige en función de su ordenamiento jurídico y político propio, ¿no? Sí, sí, definitivamente. Se acaba con este marco legal estamentario y se plantean nuevos objetivos liberales, nuevas narrativas liberales, pero sigue habiendo una herencia cultural, económica, social de la colonia que no se rompe de un día para otro, y sigue habiendo ciertos prejuicios en la sociedad en la que quizás se idealiza lo blanco. Hasta los positivistas del siglo XX, López Contreras, Pérez Jiménez, todos hablaban del blanqueamiento como algo positivo, ¿no? Claro, ¿no? Y no solamente aquí, o sea, Claro, claro, entonces, aquí bueno, menos que en otros lugares, o sea, imagínate. claro, pero también es importante ver cómo conviven discursos distintos, porque ese discurso, obviamente, que tiene todo este conjunto de determinismos muy vinculados al positivismo, va a contrastar
con otros planteamientos que precisamente están abogando y defendiendo y aspirando el tema de la igualdad política, de la posibilidad de, bueno, de erigir una sociedad que no esté sujeta a esa diferenciación y que esté más atada a los principios republicanos. En eso se fajó el pobre Germán Rossio y de allí en adelante muchísimos de los pensadores y de los adalides de lo que significaba construir un nuevo orden republicano. Entonces yo sí creo que hay que rendirle honor y reconocimiento y de alguna forma conocer el enorme esfuerzo que implicó todo esto que hoy sostiene a la sociedad venezolana, independientemente de que las herencias del pasado y sobre todo en el terreno de las mentalidades son mucho más permanentes y menos susceptibles o menos permeables. Pero sin duda vivimos en una sociedad, bueno, para hablar por ejemplo de un aspecto que para mí es particularmente sensible, las mujeres en el pasado y las mujeres en el presente, del cielo a la tierra. De la misma forma que era impensable considerar que una persona de procedencia desigual, humilde, doméstica, pudiese ingresar a la universidad, estudiar, graduarse y ascender socialmente, porque eso existe como realidad en la sociedad venezolana y se erige desde el siglo XIX como un ascenso social, resultado de la formación, de la acumulación de riqueza, del trabajo y de otras variables que no existían en el orden estamental. Doctora Quintero, muchísimas gracias por su tiempo. Ha sido la verdad muy valioso, muy enriquecedor como siempre hablar con usted. Buenísimo, Ernesto, y gracias por la confianza y bueno, ya me irás contando cómo va todo. Hasta la próxima. Hasta luego.